¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Este episodio es del 27 de junio, el 2025, hoy es un viernes. El episodio de hoy te va a gustar. Es un tema que puede sonar negativo, pero es bien bonito, bien importante. Nada te pertenece. Este episodio de hoy, que vamos a ver un excelente video de soporte, es tocar el concepto que tenemos esta idea que somos poseedores de cosas, inclusive, si hay que decirlo, de personas, que mi pareja, que mis hijos, que mi esposa, que mis papás, que mi familia, que mis amigos, que poseemos bienes materiales. Así se nos ha enseñado, eso no es tanto culpa nuestra, sino es un sistema que nos ha enseñado a poseer, a acumular. Más tienes, mejor eres. ¿Será cierto? Yo hago la pregunta. Y al final, dentro de un plano universal, dentro de un plano estrictamente espiritual, dentro de un plano de nuestra real vida, nuestro real ser, nada nos pertenece. Todo es parte de todo y todo viene de la creación, todo regresará a la creación y todo le pertenece a nuestro Creador. Nosotros tenemos esta ilusión que poseemos bienes, casas, terrenos, coches, dinero, insisto, personas o situaciones, negocios, ideas, con el concepto de las patentes y demás. Hoy tengo una idea, yo la patento y me pertenece a mí, soy el dueño de ese concepto, ¿no? Cuando la realidad de las cosas es que como la foto que están viendo en pantalla, todo en nuestras experiencias es como agua que pasa a través de nuestras manos. Podemos tener la ilusión que ahí está, que ahí está, que ahí está, pero por más esfuerzo que hagamos, eventualmente esa agua va a fluir y la mano se va a quedar seca. Insisto, esto puede tener una connotación negativa, entonces no voy a ser capaz jamás de acumular agua en mis manos. No, esa es una manera de verlo. La otra manera es, voy a disfrutar como entiendo y aprecio y abrazo la idea que todo en esta vida es fluir, que todo en esta existencia es cosas que pasan a través de ti y que no necesariamente estás en la idea o en el interés de atraparlas, de frenarlas. Todo en este universo está en constante movimiento, en constante armonía, en constante paz. Ese es el amor que empodera y le da fuerza al universo. Vamos a ver un video de soporte traducido por la tecnología Kaizen, originalmente en inglés. Esto por si algunos presionan el vínculo en la descripción del video. Lo tengo que aclarar, el video original es en inglés. Y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. Nada te pertenece. ¿Por qué sentimos que poseemos cosas? Pasamos nuestras vidas construyendo un mundo que creemos nos pertenece. No solo las cosas que poseemos, nuestra casa, nuestra ropa, nuestro dinero, sino incluso nuestros recuerdos, nuestros pensamientos y nuestro sentido de identidad. Nos aferramos fuertemente a estas cosas, convencidos de que son parte de quienes somos. Pero, ¿y si toda esta idea es errónea? ¿Y si nada, ni siquiera la persona que cree ser, puede realmente ser poseída? Piensa en tu propio cuerpo. No elegiste su forma, su altura, ni la manera en que envejece. No importa cuánto lo cuides, cambia de maneras que no puedes controlar. Si este cuerpo es realmente tuyo, ¿por qué no te obedeces simplemente? ¿Por qué no puedes ordenarle que se mantenga fuerte, sano y joven para siempre? La verdad es que ninguna parte de la vida es realmente nuestra. Incluso nuestros pensamientos surgen y desaparecen por sí solos. ¿Alguna vez has intentado sentarte en silencio y observar tu mente? Los pensamientos aparecen sin previo aviso, saltando de una idea a otra. Algunos son agradables, otros desagradables. Sin embargo, ninguno de ellos espera tu permiso para llegar. Si tu propia mente se comporta de esta manera, ¿cuánto control tienes realmente? A pesar de esto, todavía nos aferramos. La mente se aferra a las cosas, como si sostenerlas con fuerza las mantuviera seguras. Pero cuanto más nos aferramos, más frágil parece volverse todo.
Las relaciones se tensan bajo la presión del control. Los logros pierden su significado cuando tememos que serán olvidados. Incluso objetos simples, un reloj, un teléfono, un cuaderno, pueden provocar ansiedad si creemos que nos definen. Este aferramiento no es solo un hábito, está cableado en nuestro cerebro. Los estudios muestran que cuando sentimos propiedad sobre algo, el cerebro libera dopamina, una sustancia química que nos da una sensación de placer y seguridad. Por eso nos apegamos tan fácilmente, incluso a cosas sin valor real. Perder un bolígrafo barato que has llevado durante semanas puede resultar extrañamente frustrante. No es el bolígrafo en sí, es el intento desesperado de la mente de aferrarse. Hace mucho tiempo, un rey proclamó con orgullo que su vasto reino era solo suyo. En respuesta, un sabio maestro se agachó, recogió un grano de arena y dijo: «Puedes llevarte siquiera esto con...». Como dije, el video de soporte, excelente. Y sí toca un tema que no mencioné antes de mis comentarios iniciales, que inclusive nuestra identidad, esta vida, este concepto, esta experiencia que estoy teniendo, que voy a hablar de mí, Alex, y tú que me escuchas, tu experiencia que has tenido, no nos pertenece. Y por eso hay conceptos que sí se alinean con la idea religiosa, que por ejemplo hay un dicho muy común en México, que cuando alguien te dice, oye, te veo en 2 semanas, y alguien puede contestar, si Dios me presta vida, como diciendo, yo no controlo si te veo en 2 semanas, es si Dios me permite estar aquí en 2 semanas. Y entonces, pues se pudiera ver como un Dios que quita y da. No, 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 eso no es un tema que quiero tocar, pero sí se puede dar con el tema de que no controlamos nuestra vida y que no sabemos si este es nuestro último día, nuestra última semana, nuestro último mes, nuestro último año, o si nos falta muchísimo. Y siento que eso es lo que genera el miedo a la muerte y eso es lo que genera el miedo a la pérdida de identidad, que es, porque en esencia en la muerte lo más significativo que sucede es que esta identidad, esta experiencia sí se acaba. Tu espíritu sigue y vuelve a estado puro. Por eso algunos mencionan, y estoy de acuerdo, que la muerte es, volvemos a un estado puro y abre muchísimas posibilidades. Dejamos esta densidad y podemos acceder a otro tipo de situaciones. Pero sí, la pérdida de la identidad, el final de la experiencia es claro. Entonces, si nos pertenece, ¿por qué hay un final de Alex? Si Alex me pertenece, es que Alex no me pertenece. Es como un préstamo, es como esa expresión, si Dios me presta vida, aquí estaré en 2 semanas. Si me la deja de prestar, no estaré aquí en 2 semanas. Bueno, es un concepto que puede cambiar tu filosofía de vida. El entender que nada, absolutamente nada, nada, nada más allá de tu ser, de tu espíritu, no hablo ni siquiera de tu cuerpo, como el video de soporte lo menciona. No hablo ni siquiera de tu experiencia humana. Esa es prestada también, esa es también temporal. Lo que es eterno y lo que sí es algo que puedes definir es tu espíritu, que regresará a la creación a ser parte de la creación. Así como lo dicen las religiones también. Llegarás a estar sentado a la derecha del Padre. Sí, así tal cual. Regresamos a la creación. No importa si es a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, a un lado, distanciado o no, estamos destinados a que estas experiencias temporales que no nos pertenecen, no sé si ya está quedando más claro, que son temporales, que son algo que tenemos que vivir, lo que realmente nos pertenece es esa unión al Creador, esa unión a la creación, y es lo único que al final nos va a definir, la conocida como la gran muerte, otros le llaman el ascenso, otros le llaman el regreso, como le quieran llamar, son solo palabras, que regresaremos a estar ahí al lado del Creador. Y en nuestra pertenecer será entender que somos un cachito tal vez, un puntito tal vez, un pedacito tal vez de la creación. Igualmente importante todos ustedes que me escuchan, a mí y a todos, no solo en la Tierra, sino en todos los planetas, en todos los universos, en todas las galaxias. Así tal cual. Todos, 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 todos. Un árbol, tú, el mar, una gota de agua, un pájaro, todos los que me escuchan. Todos somos un puntito hermoso e increíble en la creación. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás no nos pertenece. Todo lo demás es una experiencia. Todo lo demás es como agua que fluye en tus manos.
Llega y se va. Disfrútalo. No intentes atraparlo, no intentes conservarlo, no intentes controlarlo. Disfrútalo, disfrútalo, disfruta cada día de tu vida, disfruta cada momento de tu vida. Disfruta y entiende que todo esto es una experiencia y que todo pasará, así como agua que pasa por tus manos. No te pertenece, no la puedes controlar, no la puedes poseer. Es parte del concepto. Y créeme, lo vas a disfrutar más y tal vez vas a lograr un estado de paz y tranquilidad que te llevará a una vida más plena y más hermosa. Espero te haya gustado. Si todo está bien, nos vemos aquí el próximo viernes. Si hay una charla, nos vemos el lunes. Que tengas un excelente viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.